Muy buenas noches a los que están en este momento en directo. Pues damos las gracias porque una vez más estamos aquí con el anhelo, con el deseo de continuar con nuestro devocional, leyendo, escudriñando y atesorando la palabra de Dios. Te saludo, te bendigo y si tienes tu Biblia en la mano, gloria a Dios. Si ya tienes listo tu cuaderno, pues vamos a empezar con esta lectura que va a traer a nuestras vidas la luz y la libertad, la guía y, ¿sabes qué? Sobre todo, esa bendición, esa paz que nos da el conocer el corazón, pero que también nos revela lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a iniciar, por favor. Esperemos que ya estés listo, que estés atento, si lo ves en vivo. Bendito sea Dios. Y si no, date un tiempo más adelante y pues estamos terminando el día, si puede ser hoy mismo y si no, pues mañana, pero no lo dejes porque es agua, alimento, son manantiales de vida eterna en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre hermoso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy clamamos a ti, mi Señor, para que tú seas poniendo en nuestros ojos a través de la lectura, en nuestros oídos a través de el habla, el escucha, Padre, pero sobre todo que tú permitas que tu Santo Espíritu descienda a cada corazón, descienda a cada espíritu, mi Señor, que está anhelando escuchar tu palabra y conocer tu corazón, amor y bendito. Gracias por revelarte a nosotros porque te necesitamos. La gloria es para ti. Por Cristo Jesús. Amén. Pues mira, nos toca el capítulo 12 de Lucas, tiene 11 apartados, es un capítulo un poco largo, pero con mucha instrucción, con mucha enseñanza, 59 versículos. Vamos a darle lectura a la al primer párrafo. Y dice la palabra del Señor, la levadura de los fariseos, así inicia y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no hay de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Vamos a hacer aquí un alto por cada apartado. Y dice, mira, la levadura se está en un lenguaje figurado. Si tú eres mujer, si tú varón has cocinado en algún momento un pastel, la levadura es aquella sustancia que va a permitir que el pan pueda esponjarse, ¿sí? Es como el royal. Pero si tú le pones demasiado royal a un pan, va a estar amargo. Pero en este lenguaje figurado, la levadura está vinculándose justo con eso, con el pecado que hay en nuestro pensamiento y que baja en nuestro corazón. Y mira qué palabra tan más fuerte. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuánto hemos señalado a los fariseos? ¿Cuánto hemos dicho de los escribas, de los saduceos, de las autoridades? Siempre estamos con el dedo señalador, ¿sí? Que acusa, pero no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, a este capítulo yo le puse, ¿sí?, el precio de seguir a Cristo. ¿Por qué? No es un precio en dólares, no es un precio en pesos, no es un precio en quetzales, no, es un precio en una actitud justamente humilde, justamente verdadera, auténtica. Y entonces lo primero que nos estaría instruyendo en este primer apartado de la levadura de los fariseos, no necesita ser una autoridad, no necesitas tener un liderazgo, lo que necesitas tener es un corazón sin esa levadura, sin ese, y fíjate cómo te lo voy a mencionar, sin ese gusto de pecar, porque tú le pones esa levadura al pan que está representando el pecado justo para que esponje y tenga mucho más sabor. Y el pecado en el mundo y en esta naturaleza que tenemos es rico y delicioso, pero se vuelve una concupiscencia.
entonces lo que tenemos que hacer es aborrecer esa levadura, ese pecado. ¿Sí? Con eso te dejo en estos primeros versículos. Vamos al siguiente. ¿A quién se debe temer? Y dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mira, ¿a quién debes de temer? Dios lo sabe todo. Si tú en algún momento dices, bueno, quieres pasarte de listo, quieres hacer aquello, lo otro, ¿sabes? Dios es omnisciente. Y aquí está bien claro, si tú, por favor, te ubicas en el versículo 5 y dice, tiene poder de echar en el infierno. ¿A quién se refiere? Al adversario. Al adversario, supuesto adversario para Dios, porque Dios en su soberanía no tiene ningún adversario, ¿verdad? Pero te está diciendo aquí que lo que tienes que guardar verdaderamente son tus pensamientos, es tu corazón, ¿sí? A eso mismo debes de temer, a tus propios pensamientos, a tu misma necesidad de querer mantenerte en el pecado. Y mantenerte en el pecado, ¿sabes? No te va a permitir caminar como un discípulo. Y entonces el precio de seguir a Cristo va a ser todavía mayor, no lo vas a alcanzar y vas a tener una frustración. ¿Por qué? Porque tú estás ensimismado, estamos ensimismados en pensar que en esta carne, ¿sí? Nosotros con nuestras necesidades, con nuestro deseo, con la concupiscencia que te decía, que es el gozo, el deleite por estar pecando con esa conciencia, entonces más bien no temas a la muerte, a un arma, a una espada, a una amenaza. Lo que tenemos que temer es justamente a lo que anida en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento. Incluso cuando hay esa condenación que viene de este adversario. Y luego entonces, ¿sabes? La palabra infierno es Gehenna, se deriva de la palabra valle de Hinnom, que se encontraba en los lados del sur y oeste de Jerusalén. Como una nota histórica, en el Antiguo Testamento era un lugar de sacrificio de los hijos de Moloc, es donde tú vas y entregas, ofreces indebidamente. Y entonces abres puertas y haces pactos. En 2 de Crónica 28:3 dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros, fíjate, en este temor de mantenernos en los placeres de nuestra carne y en los deseos de nuestras propias necesidades, por no permitir que nuestro corazón y nuestra mente sean gobernados por Dios en santidad, entonces lo que hacemos es ofrecernos a veces nosotros mismos. Y entonces a eso es a lo que realmente tenemos que temer. Con esto cerramos este párrafo. Vámonos al siguiente. El que me confesare delante de los hombres. Y dice en el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis hacer. 3 cosas vamos a rescatar de este párrafo, hermano, por favor, ¿sí? Número 1, está hablando del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y habla de que si tú lo confiesas, si tú lo aceptas, si tú lo recibes, incluso
si tú no te avergüenzas de hablar de Él, Él también te va a reconocer. E incluso, ¿sabes qué? Te va a levantar. ¿Sí? Siguiente punto, dice aquí, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Muy bien. Bueno, fíjate, aquí hay una situación muy importante. Tendríamos que reconocer, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues así de sencillo, es rechazar la verdad de Dios, ¿sí? Dios no existe, Dios no es cierto, Dios no es eterno. Le quitas esa soberanía de Dios. Lo rechazas, no lo reconoces. Eso es blasfemar y ese es el pecado que nunca va a ser perdonado. A esto se refiere, ¿sí? Y por último, cuando os trajere a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. Muy bien. En algún momento, cuando tú vas a evangelizar, cuando tú estás enfrente compartiendo la palabra, cuando tú estás dando tu testimonio ante los más cercanos, que es tu familia, y a veces intencionadamente te quieren poner en evidencia, no te preocupes, porque el que va a hablar por ti es el Espíritu Santo. Cuando verdaderamente tú entregas tu vida a Cristo, el que va a gobernar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene funciones muy determinadas. Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a revelar, pero ¿sabes qué es lo más importante? Sí. En Juan, en los capítulos de Juan, habla de la obra y la presencia del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es relevante y necesaria para todo cristiano, porque Él te va a permitir que verdaderamente por primera vez, sin que tú te des cuenta, digas, sí, mi condición es de pecado. Soy un pecador y me duele, me arrepiento y lo confieso, y es entonces cuando viene la obra del Espíritu Santo. Vamos a pasar al siguiente rubro. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué enseñanza más reveladora ante un corazón verdaderamente, ¿sabes qué? Aquí lo dice, avaricioso. Y cómo este hombre dice aquí, y dijo uno de la multitud, quiere decir que habían muchos testigos, había mucha gente, y le pide, queriendo quizá comprometerlo, ¿no? Ante todos, dile a mi hermano que me toque la herencia. Al primogénito se llevaba 2/3 de la herencia, y él quiere el último tercio, ¿no? Entonces, quiere comprometerlo, quiere exponer, pero ¿sabes qué realmente expone? Esa corazón, esa actitud que tiene de avaricia. Y la avaricia está en contra de la justicia, ¿sabes? Cuando tú estás pensando en grandes posesiones, en lo que tengo, en lo que he creado, en mi legado, pero un legado financiero, un legado material, lo único que estamos mostrando es un orgullo, ¿sí? Y que lo único donde está nuestro corazón es justamente en eso. ¿En qué tengo? En el lujo, en todo lo contrario, mi amado, a la salvación.
¿Dónde está tu corazón? Por eso es que termina aquí y dice el Señor, ¿verdad? Tú estás diciendo, oh, tengo tantos bienes y voy a hacer, y estás creando una serie de pensamientos. ¿Dónde voy a atesorar más? Aquí habla de los frutos de la cosecha. Y le dice el Señor, si supieras que hoy mismo va a acabar tu vida. ¿Cómo podemos jactarnos, amado? ¿Cómo podemos pensar que el día de mañana se van a abrir mis ojos o que el día de mañana mis intereses bancarios van a multiplicarse? ¿No? ¿Dónde está verdaderamente nuestro corazón y nuestro deseo de participar? Entonces, ¿te das cuenta que cuesta un precio muy alto seguir a nuestro Señor? Hay que renunciar, hay que vivir en humildad. Si Dios nos da bienes, si Dios nos da economía, finanzas, es para compartirlas, es para que tú abras la mano y la entregues al necesitado. Vamos al siguiente, el afán y la ansiedad. Un afán, una ansiedad. No olvides el título, ¿sí? El precio del seguir al Señor. Y dice, dijo luego a sus discípulos, sigue hablando el Señor con sus discípulos, en una multitud muy grande. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensas, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hoy te pregunto eso. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu relación? ¿Qué te ha dicho el Señor en la intimidad de la oración? Lo que vales para Él. Es hermoso esta reflexión y esta enseñanza que nos da el Señor. Y viene otra pregunta, ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, de estos lirios. La hermosura que te da la intimidad y la relación que tienes con Dios es inigualable a toda su creación, porque cuando tú estás en oración tu rostro se hermosea. Y continuamos con el 28. Y así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y entonces nos invita a que no seamos afanados, a que no estemos viviendo en ansiedad o queremos estar codiciando, quiero más y más y más. No, día a día. 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestros padres saben que tenéis necesidad, nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad, aquí está la clave, mi amado, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo único que vale. Busca el reino de Dios, busca la presencia del Espíritu Santo, busca el amor y la paz de Cristo Jesús, y todo lo demás el Padre sí te lo dará. Aún si no oraras, te lo da, mi amado. Pero qué hermoso es estar en tiempos de oración. Vamos con el siguiente, tesoros en el cielo. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira cómo nos cuida y cómo nos ve, manada pequeña, hermoso Dios. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Que sale de tu boca lo que abunda en tu corazón. Sí, amor, misericordia, avaricia, chisme, queja, alabanza. Oh Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Padre hermoso. El siervo vigilante. Fíjate, dice en el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, te está diciendo atento, 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 atento. Preparado para lo que venga. Sujeto los lomos, la parte baja de la espalda, donde tienes la mayor fuerza. Entonces, atento, fuerte,
preciso para todo lo que venga. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando lleguen y llamen, le abran enseguida. ¿Lo ves? Atentos. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supieses el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a juicio. Pero ¿cómo estás? ¿Estás dormido? ¿Estás brincando la tablita? Ahora sí oro, ahora no oro, hoy me doy un descanso. Mira qué importante. Siervos vigilantes, atentos, ceñidos, preparados para ese juicio, ese día que venga y que no nos sorprenda, para que podamos entrar a las bodas del Cordero, como aquella historia de las 10 vírgenes, ¿verdad? 10 sensatas y las otras pues dormilonas sin el aceite para la lámpara. El siervo infiel, continuamos, mira, recuerda, siervo, la condición vigilante, siervo infiel. Entonces nos está preparando, nos está diciendo, el seguirme no es sencillo ni es fácil. Nos pide demasiado. Demasiado, ¿por qué? Porque nuestra condición de pecado tiene que menguar, acabar para poder vivir en santidad. Y dice el 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Aquí vamos a hablar justamente de cuánto nos toca de acuerdo a lo que nos da. Y dice en el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, va a tener una autoridad. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá contra los infieles. Tienes una autoridad y abusas de ella. Cuidado, cuidado. Es algo muy diferente, la oportuna responsabilidad de estar atento, sujetos los lomos, o también la actitud que tú tienes ante esa autoridad y estás abusando. Dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es natural. Un juicio, unas consecuencias. No podemos ir a cosechar lo que no hemos sembrado. Y si este siervo infiel lastimó, castigó, señaló, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Su Señor le va a azotar, y no unos azotes cualquiera, muchos azotes. 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pasamos al siguiente. Jesús, causa de división. Y esto no debe darnos temor, todo lo contrario. Esto debe prepararnos para ser valientes, para ser esforzados, para ser unos soldados de la milicia del Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Y dice, fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?
de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Que esto es? Pleito, ¿sí? Que esto es que no nos pongamos de acuerdo, que esto es que estemos verdaderamente preparados, pero no va para vociferar, sino para hablar palabra de vida, que es justamente la herencia que nos dejó nuestro Padre. Conocer la palabra de Dios en esa humildad, pero justo con la autoridad que nos da el Espíritu Santo para poder defender, ¿sí?, el evangelio. Y nosotros estamos llamados a llevar al quebrantado de corazón, pero si no te escucha, sacude las sandalias y continúa. Y dice aquí, por favor, en el 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No es que estemos peleados o agarrándonos del chongo o que sea una maldición dentro de la familia. Es que verdaderamente estemos conscientes, ¿verdad?, que Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es todo, Jesús es nuestro Salvador y que nosotros tenemos que defender y vivir por esa verdad y por esa salvación. Y que si no nos ponemos de acuerdo, nosotros tenemos que estar justamente, sí, tenemos que ser siervos del evangelio. Y quizá ahí nos confunda cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos y un varón le dice, déjame ir y entierro. No se refería que en ese momento iba a morir su familiar, sino que déjame vivir todo el tiempo con mi familiar y cuando ya muera lo entierro, que pasen a lo mejor 1 año, 10 años, 20 años y entonces ya voy y te sigo. Y entonces, ¿a quién sirves, amado? ¿Al Señor Jesucristo? ¿Al Evangelio? ¿O a ti mismo? ¿O al hombre? Precio alto para seguir a nuestro Señor Jesucristo, precio alto para ser discípulos. Y bueno, dice, ¿cómo no reconoces este tiempo? Y dice el 54. Decía también a la multitud, recuerda, habían muchos y eran tantos que a lo mejor hasta se lastimaban, como cuando 1 hora pico, ¿no? En el tren ligero, en el metro. Eran demasiados, porque muchos querían conocer, escuchar al Mesías, saber que estaba ahí. Unos con un corazón auténtico, pero otros con cierto morbo y otros para acorralarlo según ellos. Y dice aquí, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Tiempos difíciles estamos viviendo, pero tiempos que están profetizados. Muchos se enfriarán, otros creerán. ¿En qué grupo estás, amado? Clamemos al Espíritu Santo que no perdamos nuestro primer amor y no seamos falsos ni hipócritas, ni pongamos una actitud de que somos santos, pero ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros mismos o al hombre. Lo que tenemos que hacer es ser siervos de Jesús, haciendo y llevando la gran comisión, llevar el evangelio. Jesucristo es el único que nos da la salvación. Y cerramos. Y dice, arréglate con tu adversario. Algo muy importante. Justamente hoy hablamos de ese perdón. Tenemos que otorgar ese perdón y vivir ese perdón con nosotros mismos. Es un asunto que solo el Espíritu Santo va a tratar contigo. Y cierra con el versículo 57, 58 y 59 y dice a la letra, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura que en el camino arréglate con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado aún la última blanca.
una moneda de menor denominación. Pero ¿sabes aquí qué es lo importante? Que el Señor nos llama a que estemos a cuentas y en paz. Aquí hay una serie de datos, como dice, que cuando vas al magistrado, ¿sí? O sea, cuando estás frente a la autoridad, a veces ya no hay oportunidades, pero con nuestro Señor Jesucristo en todo momento hay misericordia, hay gracia. Entonces pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Pero ¿sabes? Mencionó 3, 4 veces la palabra hipócritas, este capítulo. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente vivir genuinamente un arrepentimiento, genuinamente un servicio, genuinamente esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para con Él, no para con el hombre, ni para conmigo mismo, porque eso se vuelve una idolatría. No blasfemar de la presencia misma del Espíritu Santo, que es el que hoy nos redarguye y que nos lleva a toda verdad, que es la presencia misma del Padre y del Hijo en este momento. Entonces, mira, qué importante es ser genuinos para no vivir en una cárcel emocional, espiritual, almática, que te puede llevar incluso a un cáncer por tanto odio, por tanto enojo. ¿Y tú crees que eso le gusta a nuestro Padre cuando nosotros nos arrodillamos o cuando nosotros ofrendamos o cuando nosotros bendecimos a alguien? No. Lo primero es estar a cuentas. Y dice en el libro de Juan, ¿verdad? No puedes decir que me amas porque a mí no me ves. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para ser discípulos, ya te llevo a otro nivel, no seguidores, discípulos. Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo vivieron, comieron, durmieron con Él, lo conocían y aún así preguntaban y dudaban. Que Dios nos dé entendimiento. Vamos a orar. Padre, en esta noche te estamos dando gracias por esta hermosa palabra, porque a través de todas estas 11 apartados, sí, bendito Dios, tú nos vas instruyendo cómo la actitud de nuestro corazón, aún de nuestro espíritu, Padre, de nuestro proceder, porque tú alineas tu precioso espíritu, nos lleva a esa conciencia y alineas nuestro espíritu a tu espíritu, Señor. Y entonces nosotros tomamos una decisión. Que nuestra actitud sea genuina, que nuestra actitud sea verdaderamente agradecida para contigo. Y con toda esta enseñanza, Señor, permítenos que estemos en estos últimos tiempos, Padre, deseosos y anhelando pedirte vivir y ser transformados en esa santidad a la cual tú nos llevas y nos llamas, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias Padre, porque sabemos que no es algo sencillo, pero también sabemos que tu Santo Espíritu nos lleva, Señor, a toda verdad y podemos decir, todo lo puedo en Cristo Jesús. Porque tú eres el único que conoce los corazones y que nos vas a perfeccionar día a día para ser siervos fieles y para estar verdaderamente atentos a tu segunda venida y poder buscar y poder, Señor, mi Dios, atesorar en nuestro corazón, vivir contigo por toda una eternidad. Para ti es la gloria, Señor. Sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón y en esa humildad te lo pedimos, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, amigo que nos sigues y pues continuamos el día de mañana para cerrar la semana con el capítulo 13 de Lucas. Buenas noches. La paz.